En la gráfica nosotros cambiábamos la cantidad de voltaje y nos daba otra cantidad de corriente proporcional. ¿Sí? Entonces identificamos la relación inversa de la resistencia y la corriente también. Identificamos el cálculo de la corriente o hasta ahí nos quedamos. Verificamos nosotros la ley de Ohm, que era igual a corriente de igual a voltaje sobre la resistencia, donde que el voltaje, perdón, la corriente es directamente proporcional al voltaje y la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. Entonces hicimos el repaso de la sección y nos quedamos aquí en el cálculo de la corriente. ¿Confirman? Si es que nos quedamos aquí o más de abajo. ¿Avanzamos más o aquí nos quedamos? Por favor. Justamente aquí nos quedamos unos ejercicios más abajo, creo que fue. Ya. ¿Más abajo nos quedamos? Ok. Listo. Aquí nosotros tenemos el cálculo de la corriente en la ley de Ohm, que es igual a voltaje sobre la resistencia. Lo único que hacíamos es reemplazar el voltaje y la resistencia en las variables, ¿sí? Y obviamente vamos a tener la respuesta de la corriente. Sí vimos esto. Lo mismo vamos por acá, unidades y prefijos métricos. Aquí lo que se emplea, obviamente si hablamos de un kilo ohmio, reemplazamos por 1 por 10 a la 3 o 1000 ohmios, que es lo mismo, ¿no? Para poder resolver. Y tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, reemplazando los valores de 50 voltios y de 1 kilo ohmio, que es 1 por 10 a la 3, podemos nosotros identificar. Cabe recalcar, todo lo que está dividiendo pasa al otro lado cuando es exponente a restar. Entonces lo que estaba abajo pasa arriba a restar. Teniendo una respuesta de 50 dividido para 1 es de 50 por 10 a la menos 3 y esto es 50 miliamperios. Y es lo mismo, es decir, 10 a la menos 3 que miliamperios. Eso ya vimos en prefijos. Perfecto. Aquí tenemos otro ejemplo, pero con miliamperios. Tenemos 30 voltios. Tenemos 5.6 kiloohmios. Reemplazamos en la fórmula de la ley de Ohm. El voltaje en la B, 30 voltios. La resistencia en la R, 5.6 kiloohmios. Obviamente el 5.6 multiplicamos por 10 a la 3 y el dato que queremos nosotros subirle se hace mili. Entonces nos queda 30 dividido para 5.6, nos queda 5.36 miliamperios. Tenemos otro ejercicio con una fuente de 25 voltios, reemplazamos la fuente, una resistencia de 4.7, ya no es mili, aquí es mega ohmios, la M mayúscula. Reemplazamos, tenemos 25 dividido para 4.7, me da 5.32. Ya como estaba a la sexta, sube arriba a la menos 6 y en vez de decir mili me queda micro, 5.32 microamperios. Consulta jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, duda o inquietud? Solamente es división y propiedades de la potenciación. Entonces, no hay más aquí inconvenientes. ¿Tienen alguna duda? Pregunten, por favor. Por mi parte no, Inge. Ok. Continuamos, por favor. Si tienen alguna duda, me avisan ya. Listo, vamos a tener otro ejercicio por acá.
Cambia el valor de la resistencia, nos dice de 1.8 megaohmios. ¿Cuál es el nuevo valor de la corriente? 25 dividido para 1.8, dividimos 25 para 1.8, nos da 13.9 microamperios. Lo único que hacemos es que el 10 a la sexta que está aquí subimos a la menos 6 y eso equivale a micro, ¿no? Eso está en los prefijos métricos. Listo, aquí hay más ejemplos y este es el repaso de la sección nada más. Si tenemos un voltaje de 10 voltios, una resistencia de 5.6, calcule la corriente. ¿Cuánto es igual la corriente? Es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? 10. Dividimos para 5.6. ¿Cuánto sale? 1.78. Excelente, 1.78. ¿Qué? Litros, metros, centímetros. ¿Cuál es el nombre? Amperios. Eso, muy bien, de amperios. Siempre con la unidad de medida, ¿no? 1.78 amperios. Luego tenemos acá 100 voltios. Dividimos para 560. ¿Cuánto nos da? 0.17 amperios. Muy bien. Luego tenemos 5 voltios, dividimos para 2.2 kiloohmios. 5 dividido para 2.2 kilo es por 10 a la 3 por 10 a la 3 dividido 5 para 2.5, ¿cuánto es igual? 5 dividido para 2.2, ¿a cuánto es igual? 2,27. A 2,27. 7. 2,27. 2,27. Ya, este que está, el exponente que está en el denominador como 3 pasa al numerador como menos 3 por 10 a la menos 3 y este 10 a la menos 3 equivale a micro. 2.27, ¿no es cierto? Que mili equivale a mili, ¿no? Amperios. ¿Sí está claro? Jóvenes, confirmen si está claro. Singe. Singe. Sí. Si tienen alguna duda, ¿ya? Tengo 15 voltios dividido para 4.7. Aquí es mega ohmios. Un número del 1 al 27, por favor. El 26. Hoy es 15 de noviembre, el número 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jimmy Uchiña. Sí, presente. Tiene la gentileza. ¿Cuánto es de la corriente que está entre 15 voltios y 4.7 mega ohmios? La respuesta, díganos. $91.48. 91.48, ¿qué? Amperios. 15 dividido para 4.7 mega ohmios. Divida bien, por favor. Sería 3.19 por 10 a la menos 6, Inge.
Perdón. Sí, correcto, esa es la respuesta correcta. Consideren cualquier inquietud, preguntar, por favor, que después se les complica, ¿ya? Son cosas básicas. Listo. ¿Qué es lo que hace? Dividir 15. Coloquen la calculadora, si no puede dividir a mano, divido para 4.7 y me da igual a ¿cuánto? 3.19. 3.19. 3.19, ¿no es cierto? Como el 347 está a la mega y mega en los prefijos, ya hicimos los deberes, ¿cuántos? Es por 10 a la ¿cuánto? A la sexta. Como está en el denominador, pasa arriba por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Y esto en prefijos es micro 3.19 microamperios, ¿no? Esa es la respuesta. De repente las personas que están ahí sin saber el por qué no dicen nada, pero ya se les evidencia cuando se les pregunta. No responden rápidamente. Tienen que responder rápido. Listo, hemos terminado lo que corresponde al cálculo de la corriente. Sí, estos son los ejemplos, están en el libro. Por favor, revisar desde la página 77 comenzamos con el cálculo de la corriente. Ahora vamos con el cálculo del voltaje. Acá está el cálculo del voltaje, ¿no? El cálculo del voltaje simplemente de la ley de Ohm, lo que I era igual a qué es la corriente, igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no es cierto? Lo que hacemos es despejar el voltaje. Lo que está dividiendo abajo pasa a multiplicar arriba. Y me queda que el voltaje va a ser igual a ¿qué? A I por R, ¿no? I por R. Voltaje es igual a I por R. Y con esta fórmula nosotros vamos a hacer el cálculo del voltaje. Aquí está, I por R. Listo, vamos a verificar en los ejemplos. Tenemos ahora una corriente de 5 amperios, tenemos ahora una resistencia de 100 ohmios. ¿A cuánto equivale el voltaje? Lo único que se hace es reemplazar 5 amperios aquí, que es la corriente, por la resistencia que es de 100 ohmios. ¿Cuánto me sale la respuesta? 5 por 100, 500 voltios. ¿Tienen alguna duda, inquietud al respecto? Digan sí, digan no. Sí, No, sí, Inge. No, Inge. eso sí, comunicándose, por favor. Tienen que hablar, alzar el micrófono. Si tengo problemas en esto, por favor repita con mucho gusto. No tengo problemas, continuamos ya, pero hablen. Si les pregunto es para que se comuniquen. Continuamos con otro ejercicio. Ahora, ¿cuál será la lectura del voltaje a través de un resistor? Nos dice, ¿no? Si tenemos una corriente de 5 miliamperios y una resistencia de 56 ohmios, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos fácil a reemplazar. 5 miliamperios y con 56 ohmios, ¿a cuánto me da igual? Cabe recalcar que el miliamperios es igual a 5 por 10 a la menos 3. Y obviamente los 56 ohmios no tienen ninguna unidad, queda solo. Multiplico 5 por 56, 280. 280 me queda 10 a la menos 3. 280 milivoltios. Eso es todo. ¿Tienen alguna inquietud al respecto? Inge, ¿será que puede repetir, por favor? Se me quedó colgada la pantalla. Por favor. ¿Desde dónde no entendió o se colgó la pantalla para... Desde el otro ejemplo, porque se me quedó en el primer ejemplo y usted ya estaba hablando. Estamos ahora en el cálculo. No, el segundo ejemplo del voltaje, por favor. Aquí. Ya, lo único que hicimos es identificar los elementos
que son 5 miliamperios, 56 ohmios. Reemplazamos en la fórmula del voltaje, que es igual a la corriente por la resistencia, siendo que 5 miliamperios es igual a la corriente y 56 ohmios es igual a la resistencia. Multiplicamos 5 por 56. Estamos hablando que miliamperios en el prefijo es 10 a la menos 3. Multiplico 5 por 56, me da 280 voltios. Se mantiene en 10 a la menos 3, 280, 10 a la menos 3 voltios. Este 10 a la menos 3 en los prefijos, en la tabla de prefijos que estaba arriba, equivale a milivoltios. En vez de poner 280 por 10 a la menos 3, pongo directo 280 milivoltios. Eso fue todo. ¿Alguna pregunta adicional? Gracias. Con gusto. Vamos ahora a realizar, por favor, este ejercicio en casa. Tiene que demorarse exagerado 1 minuto, o si no 30 segundos. ¿Cuánto es la respuesta? 49.5. Va a ser igual a I por R. I es igual a 1.5 miliamperios. Este es por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? A la menos 3. Y multiplico por 33 ohmios. ¿Cuánto era la respuesta? 49.5. ¿Qué cosa? Tiene que ser completa la respuesta, ¿ya? ¿A qué equivale la respuesta? A la multiplicación 1.5 por 33, 29.5 nos dice el compañero. No creo que sea eso. Milivoltios. Confirmen. 1.5 por 33. 49. A ver, ¿cuánto era? 49.5. 49.5. Muy bien, eso sí. Disculpe. 49.5. ¿Qué? Milivoltios. Está por 10 a la menos 3, es milivoltios. Muy bien. Ahora me dice, supóngase a través de un resistor de 10 ohmios. Fluye una corriente de 8 microamperios. ¿Cuál es el voltaje? Voltaje es igual a I por R. Reemplazo, ¿no? Reemplazo la corriente, 8 microamperios, 10 ohmios. El 8 es igual a 10 a la menos 6. 8 por 10, 80. Me queda 10 a la menos 6, 80 microvoltios equivale al 10 a la menos 6 en prefijos y esa es la respuesta. ¿Alguna duda aquí, por favor? No, Inge. No, Inge, Ya. todo comprendido. Perfecto. Listo, vamos ahora. Si a través de un resistor tenemos 47 ohmios y 3.2 microamperios, ¿cuál es el valor del voltaje? Me confirma. $150 por 10 a la menos 6, que esto nos daría 150, ¿cómo es? ¿Qué es lo? No, microamperios. 150.4 microamperios, ¿no? Microvoltios, perdón. Ah, sí, muy bien. Es para ver si es que estaban dormidos, díganles. ¿Están todos ahí? Confirmen, ¿todos sacaron esa respuesta? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, muy bien. Avisarán cualquier inquietud, ¿ya? Estamos ahí pilas. No se queden ahí. Cualquier inquietud, duda, avisen. Tengan a la mano siempre una calculadora y vayan aprendiendo, ¿ya? La cosa es hacerlo rápido porque el tiempo es muy corto y ya tenemos una prueba este día viernes. Sí, tenemos una prueba este día viernes y si no aprendemos se nos complica. Vamos a continuar. Tenemos otro ejemplo acá. Tenemos una corriente de 10 miliamperios, una resistencia de 3.3 kiloohmios. ¿A qué es igual el voltaje? ¿A qué es igual el voltaje? Respondan. Ahí por R. Bien. Intensidad I por R. resistencia. Excelente. Reemplazo. ¿Cuánto es la corriente? O la intensidad.
10 10 miliamperios. ¿Cuánto es el mili? ¿Por 10 a la cuánto? a la 3. A la menos 3. A la menos 3, por favor, ponerse las pilas. Multiplico por cuánto? Por 3. Por 3.3. Por 3.3 kilómetros. ¿Cuánto es kiloohmios? 10 a la 3. 10 a la 3. Muy bien, por 10 a la 3. ¿Cuánto es la respuesta? 33 voltios. 3. 33 voltios nos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque este 10 a la 3 con este 10 a la menos 3 se anulan. Y me queda 10 por 3.3, 33 voltios. ¿Sí? Y aquí está la respuesta. Listo. Ahora tengo yo una... Dice, ¿cuál es si la corriente es de 2.25 miliamperios? ¿Cuál es el voltaje? Si aquí es 25 miliamperios en el mismo circuito, ya no es 10. ¿Cuánto sería el voltaje? Ochenta y 82.5 voltios. Muy bien, eso es todo, ¿no? Listo. Pueden repasar, por favor, lo de la sección. Si tengo una corriente de 1 amperio, una resistencia de 10 ohmios, ¿cuánto es el voltaje? Rápido. Cien voltios. Una corriente de 1 amperio, una resistencia de 10 ohmios, ¿cuánto es el voltaje? 10. 10 voltios, ¿no? No tiene prefijos, es directa la multiplicación. 1 por 10 es 10. 10 voltios. ¿Cuánto es el voltaje? 8 por 470. 3.760 voltios. Sí. Muy Voltios. bien. Ahora tengo 3 miliamperios. Multiplico por 100. ¿Cuánto es el voltaje? 300. A 300 0,3 milivoltios. voltios. 0.003 voltios. A 0,3 voltios más. 3 es de miliamperios, equivale a 3 por 10 a la menos 3. Multiplico por 100, me queda 300 milivoltios. No se compliquen la vida, por favor, simplemente identifiquen a qué equivale el prefijo. Si digo 3 mili es por 10 a la menos 3, ¿sí? Multiplico por 100. ¿Ya? Aquí es igual 3 por 100, 300. ¿Cuánto me queda en los exponentes? 10 a la menos 3. Y aquí es igual a 10 a la menos 3 a milivoltios. ¿Estamos claros? Vamos acá. 25 microamperios por 56 ohmios. ¿Cuánto es el voltaje? 1400 microvoltios. 1400 microvoltios. Muy bien. Tengo ahora miliamperios de kilo ohmios. 2 por 10 a la cuánto. Menos 6. Bueno, sí. Mili no es menos 6. Menos 3. 3.
Menos 3. Muy bien. Y por 1.8 kilo. ¿Cuánto es? Por 10 a la cuánto. A la 3. A la Ya, 10 a la 3 con 10 a la menos 3 se va. 2 por 1.8, ¿cuánto es? 3.6. 3.6 voltios. 3.6. Muy bien, eso es todo, ¿no? Eso es todo, no complicarse. Listo, acá tenemos vamos a repasar uno más y el resto es igual. 5 miliamperios por 100 mega ohmios. 5, ¿cuánto es del mili? a la menos 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Muy bien, que multiplica 100 por cuánto? Por 10 a la... 6. 3, 10 a la 6. 6. Muy bien, 10 a la sexta. Aquí la tercera se va, la tercera me queda 3. 3 por 100, 300. ¿Cuánto es 10 a la 3? Kilo. Kilovoltios. Muy bien. Kilovoltios. Eso es todo, ¿no? Aquí tenemos 10 microamperios. ¿Cuánto es el micro? 10 a la menos. Menos 6. 6. Muy bien, a la menos 6. Multiplico por 2.2 por 10 a la... 6. Muy bien, ¿cuánto tengo? 22. 22. 22. 22 voltios. Este se 22 va voltios. por 10, 22. Listo, no hay más ciencia, ¿no? Por favor, ponerse las pilas, ya habíamos visto prefijos. Y ahora vamos al cálculo de la resistencia. De la misma ley de Ohm que tengo yo, I es igual a B sobre R, es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Despejo la resistencia. Esta resistencia que estoy dividiendo va a sacar y va a multiplicar. Me quedaría R es igual a multiplicado por I es igual a B. Ahora, esta I que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y por lo tanto la resistencia me queda que es igual a voltaje sobre intensidad, ¿no? Aquí está. Listo. Ahora con esta fórmula que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, vamos a hacer el cálculo de la resistencia en ejercicios. Tenemos nosotros aquí un circuito de un voltaje, de una corriente y vamos a calcular la resistencia. Lo único que hacemos es reemplazar. Reemplazamos el voltaje que es 12, reemplazamos la corriente que es 3.08 amperios y obtenemos una resistencia de 3.90. O sea, dividiendo 12 dividido para 3.08 es igual a 3.90 ohmios. Preguntas hasta aquí, por favor. Ninguna I. Ninguna I. Sí No, está Inge. claro, ¿cierto? No, Inge. Comprendido. Excelente, gracias. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio, ya con prefijos, ¿no? Si yo tengo aquí 150 voltios, con un voltímetro estoy midiendo el voltaje de la fuente. Tengo una corriente que está en serie de 4.55 miliamperios. Reemplazo los 150 voltios y divido para los 4.55 miliamperios. Cabe recalcar que el mili equivale a 10 a la menos 3. Divido 150 para 4.55 me da igual a 33. Este que está con 10 a la menos 3 pasa al numerador con 10 a la 3, ¿no? 33 equivale a 10 a la 3 a kilo. Por lo tanto, 33 kilo ohmios. ¿Pregunta hasta aquí, por favor? No, continuamos. Listo, vamos a tener por aquí. Tenemos ahora, nos dice, supongo que cambia el valor de la resistencia de la figura por un voltaje que es de 150 voltios y un amperímetro tiene un valor de lectura de 68.2 microamperios. Reemplaza. 150 y 68.2 microamperios. 150 no tiene prefijo, va como está.
68.2 por 10 a la menos 6, que es igual a la micro. Y divido. 150 dividido para 68.2 me da 2.2. Este que estaba con 10 a la menos 6 pasa al numerador con 10 a la sexta por propiedad de la potenciación y por ende me da 2.2 por 10 a la sexta ohmios. Y 10 a la sexta es igual a mega ohmios. Hasta aquí tenemos ya el ejercicio. Solo es la división y verificación del prefijo métrico, nada más, ¿no? ¿Preguntas, señores, señoritas estudiantes? No. Ya, continuamos. Ahora con el Ay. repaso de la sección. ¿Cuánto es, por favor, la resistencia cuando tengo un voltaje de 10 voltios y una corriente de 2.13? $4.70. Muy bien. Perfecto. Vamos por acá. Tengo 15 voltios y una corriente de 2.68 miliamperios. ¿Cuánto es la respuesta en resistencia? 5.60 kilovoltios. Excelente. Pero estamos calculando resistencia. No es voltaje, sino kilo ohmios. Perdón. No se preocupe. Suele fallar a veces al inicio. Luego ya tienen que estar ya expertos, ¿sí? Expertos, por favor. Vamos a continuar. Ya hemos visto el repaso de cómo calcular la corriente. Hemos visto el repaso de cómo calcular el voltaje. Ahorita hemos visto el repaso de cómo calcular la resistencia. Vamos ahora a identificar rápidamente, según la temática del sílabo, que prosigue. Hemos visto lo que son unidades, definiciones de circuitos básicos, variables, fuentes de voltaje, continua alterna, las partes de un circuito que es de la batería, el foco, la resistencia y la corriente o el conductor. Esos son los elementos de un circuito. Ya hemos visto la ley de Ohm. Sí, hasta aquí voy a tomar yo la prueba. La prueba el día viernes voy a tomar la pruebita. Sí, el día viernes. Ustedes ya tienen enviado la tarea número 1, que es ejercicio de conversión de unidades. La tarea número 2 aún no hacen porque no tienen la materia todavía, que es circuitos en serie y paralelo y ejercicios de Kirchhoff. Pero hasta aquí vamos a tomar la pruebita, me parece. De todas maneras, el día viernes se les confirmaría cualquier detalle. Continuamos entonces nosotros con la temática del libro. Introducción al análisis de fallas. Obviamente, la localización de fallas es la aplicación de razonamiento lógico combinado con un conocimiento empleado de la operación de un circuito o un sistema para conseguir un funcionamiento defectuoso. Método básico de abordar la localización de fallas se compone en 3 pasos. Análisis, planificación y medición. Este método de 3 pasos se conoce como APM. Análisis, planificación y medición, con sus siglas en inglés. El análisis nos dice que
alguna vez ha funcionado el circuito, si el circuito trabajó alguna vez, en qué condiciones falló, cuáles son los síntomas de la falla y cuáles son Inge, los... disculpe, se quedó la pantalla parada. No sé si es que es solo a mí. Confirman los Disculpe, demás. Inge, ¿puede repetir los temas hasta donde te toca estudiar? Porque se le congeló la pantalla. No se logró ver. Sí, se le quedó congelado. Ah, con mucho gusto, con mucho gusto. De pronto el internet de acá de la ESPE está lento. Si es que todos no escucharon, se les repite, ¿ya? Les estaba explicando que nosotros ya hemos verificado lo que son sistemas de unidades, definiciones de circuitos, variables, fuentes, partes de un circuito, elementos del circuito, ley de Ohm. Voltaje, corriente, resistencia, cómo calcular la corriente, cómo calcular el voltaje, cómo calcular la resistencia. Entonces, en el sílabo que ustedes tienen, socializado también dentro del grupo de WhatsApp, ahí ustedes pueden descargarse, ¿no? Y identificar desde el 1.1 hasta el 1.7, son los temas que entrarían dentro de la prueba, les dije. Continuamos. Entonces, para poder realizar el análisis de fallas se aplica la planificación, la medición. Sí, el análisis lógico, la planificación y la medición. Si nosotros tenemos una falla, primero podemos ¿qué hacer? Seccionar. Seccionamos la mitad y verificamos voltajes, si es que hay voltaje y corriente, de aquí para acá o de aquí para acá. Vamos seccionando hasta donde que verifiquemos que ya no hay voltaje, ya no hay corriente. Vamos seccionando por partes, ¿no? Primero se secciona en la mitad y de ahí vemos. Si funciona para acá, ok. De ahí seguimos viendo dónde sigue la falla, ¿no? Si es que hay voltaje, si es que hay corriente. Eso es todo un análisis con la planificación y la medición de los circuitos. Por secciones, por partes. Tenemos nosotros también lo que es la energía y la potencia. ¿Qué es la energía? Es de los kilovatios hora consumidos. La potencia solamente son los kilovatios. Vamos a identificar, por favor, este es un nuevo tema, pongan atención. La energía es la capacidad de realizar un trabajo y la potencia es la razón del cambio a la cual se utiliza la energía. Entonces, la potencia es cierta cantidad de energía en vatios, utilizada en cierto tiempo, en T, expresada como sigue. La potencia es igual a W sobre T, la potencia es igual en watts, la energía en joules y el tiempo en segundos. Que nos dice que la letra W cursiva se utiliza para representar la energía de forma de trabajo y la W no cursiva representa los watts, la unidad de la potencia. Nos dice también que el joule es la unidad del Sistema Internacional de Energía. La energía en joules dividida entre el tiempo en segundos, la potencia en watts. Por ejemplo, si utiliza 50 joules de energía en 2 segundos, tenemos una potencia de 52 joules sobre 2 segundos. Esto es 25 watts, por definición, ¿no? El watt es la cantidad de potencia cuando se utiliza un joule en un segundo. Eso es todo. Ejemplos, tenemos la energía sobre el tiempo. Si utiliza una cantidad de energía de 100 joules, reemplazamos los 100 en la energía y el tiempo que es 5 segundos, obviamente dividido para T. 100 joules dividido para 5 segundos, tengo una potencia de 20 watts. ¿Sí? Esa es la unidad principal. Aquí simplemente lo que hacemos es ejercicios parecidos, pero con prefijos métricos. Tengo yo en este caso, la literal A que es igual a
0.045 watts. ¿A qué equivale? 45 miliwatts. 3.500 watts equivale a 3.5 kilowatts. Simplemente son prefijos, ¿no? Las cantidades con prefijos, ¿qué equivale? 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 a la menos 6 es igual a 12 microwatts. Y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 a la sexta es igual a 10 megawatts. Simplemente son prefijos, ¿no? Listo. Ahora, eso como unidad de medida. Vamos ahora a la potencia en un circuito eléctrico, que es igual. Anotar, por favor, la potencia en un circuito eléctrico, que es igual. Esto tenemos nosotros como definición, que la potencia va a ser igual a I cuadrado por R. Es una fórmula dada, donde P es la potencia en watts, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. Aquí nos indica también que la expresión equivalente de la potencia se obtiene de la función del voltaje y la corriente. Si la potencia es igual a I cuadrado por R, I por I y por R, obviamente que va a ser igual. Despejando me queda que el voltaje es igual a I, la potencia es igual a voltaje por I. Entonces hasta aquí tenemos dos fórmulas demostradas. Potencia es igual a I cuadrado por R, una fórmula cuando esté en función de la corriente y de la resistencia. Y aquí tenemos la segunda fórmula que está en función del voltaje y la corriente. Potencia es I cuadrado por R y potencia es V por I. Cualquiera de las dos fórmulas son utilizadas acorde a los elementos internos los cuales componga para poder resolver el ejercicio. Por último tenemos también otra demostración que la potencia es igual a V cuadrado sobre la resistencia. Esta sería la tercera fórmula de la potencia para poder calcular acorde a los valores que se encuentran. Si es que está involucrada la resistencia, pues ocupamos V cuadrado sobre R. Si es que está involucrado, perdón, se nos fue mucho. El voltaje y la corriente, indicamos que es igual y aquí nos quedamos. Disculpen, se me fue la página. Entonces, estamos explicando sobre las tres fórmulas de la potencia. Cuando está en función de la corriente y de la resistencia, se ocupa la fórmula 1. Cuando está en función de el voltaje y la corriente, ocupamos la fórmula 2. Y cuando está en función del voltaje y la resistencia, ocupamos la fórmula 3. Ha habido otras fórmulas, ¿no? ¿Cuáles son, por favor? ¿Quién me dice? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, Sí. Ya, ¿cuáles son las fórmulas de la potencia? La potencia es igual a la energía sobre el tiempo. Les di tres fórmulas ahorita, están enumeradas en la pizarra. 1, La 2, primera potencia 3. sobre Cuenten. la potencia es igual a la resistencia al cuadrado por resistencia. La potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Esa sería la número 1 en G.
Muy La número bien. 2 sería la potencia es igual a voltaje por intensidad, sería la número 2. Y la número 3 sería potencia es igual a voltaje cuadrado sobre resistencia. Excelente, eso es todo, ¿no? Poner atención, por favor. Si es que no ponen atención, se van a complicar. Esta materia es fundamental, así que ponerse las pilas. Listo, entonces, después de haber tenido las tres fórmulas, podemos ya comenzar con los ejercicios. Calcule la potencia en cada uno, nos dicen cada uno de los tres circuitos. Si tenemos un voltaje, tenemos una corriente. Está involucrado voltaje y corriente. ¿Cuál fórmula de las potencias voy a ocupar? Potencia es igual ¿a Y qué? al cuadrado sobre R. Pero no tengo resistencia. Aquí no tengo el valor de la resistencia. Voltaje por intensidad. Ah, ya. Voltaje por intensidad. Reemplazo los valores. 10 voltios, reemplazo 2 amperios. Tengo 10 por 2. ¿Cuánto igual? ¿Cuánto es igual? 20. 20. ¿20 qué? ¿A qué es la potencia en qué? En watts. Muy bien. Ahora, en la figura 2, en la B, tengo corriente y tengo resistencia. ¿Cuál fórmula aplico? La primera, Corriente por ¿Cuál al es? cuadrado por R. Excelente, muy bien. I cuadrado por R. ¿Cuánto es I? 2. 2 al cuadrado, que multiplico 47. 2 al cuadrado, ¿cuánto vale? 4, Inge. 4 por 47. 188 188, Inge. watts. Muy bien, muy bien, 188 watts. Y por último tengo en la tercera gráfica que es 5 voltios y 10 ohmios. ¿Qué fórmula aplico? La tercera, Inge. Cuénteme, ¿qué es igual? Sería Cuadrado. voltaje sobre resistencia. Voltaje cuadrado sobre resistencia, perdón. Ya reemplazo los valores. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 5 por 5, 25 sobre 10. 25. 25 dividido para 10, ¿no? Watts. 2.5 watts. 2.5. Muy bien, excelente, eso es todo, ¿no? Entonces ya saben cómo calcular la potencia de un circuito eléctrico con cualquiera de estas tres fórmulas. Si es que aquí hay prefijos métricos, mili, kilo, mega, simplemente reemplazan por 10 a la 3, por 10 a la menos 3, por 10 a la 6, a 10 a la menos 6 y van eliminando, dividiendo prefijos métricos, nada más, ¿no? Eso es todo aquí. ¿Tienen alguna duda de cualquiera de estas tres fórmulas? Solo deben identificar qué parámetros tienen para poder reemplazar en qué fórmula. En la primera apliqué voltaje corriente, en la segunda apliqué corriente resistencia, en la tercera apliqué voltaje resistencia, ¿no? Cualquiera de las tres fórmulas son para calcular la potencia, identificando qué elementos son los que tengo para poder resolver el ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí? No, Inge. No, Inge. No, Inge, todo. Franklin, ¿está claro? Jordan, Dylan, Sí, Inge, sí está claro. Sí, Inge. Inge. Sí, Inge, todo comprendido. Anthony, Patricio, ¿está claro? Bueno, se les ve que están con las manos ocupadas, me parece que en los teléfonos, ¿no? En los chats, en el WhatsApp, en el TikTok, en el Facebook. Estarán pilas, ¿no? Yo luego tomo una lección oral. Enciende la cámara, cierra los ojos, le pregunto y me responde. Así que a estudiar. No es así de fácil. Si es que estudió, pues no tiene ningún problema, ¿no? Y si no estudió, métale ñeque, ¿sí? El hecho que estamos de forma virtual, de pronto involucra que se distraigan en otras actividades. Así que ponerse las pilas.
Continuamos. Tenemos aquí el repaso de la sección. Tenemos un voltaje de 10 voltios, una resistencia de 3 amperios. ¿Cuál es la potencia? Si está involucrado el voltaje y la resistencia, ¿cuál es la potencia? ¿Qué fórmula aplico? Potencia que va a ser igual. A voltaje por intensidad. Voltaje. Muy bien. Multipliquen por favor 10 por 3. 30. 30 ¿qué? 30. 30 watts. Watts. Ya. El resto es igual. Tengo acá ahora un voltaje. Tengo aquí una corriente. Lo mismo multiplico, ¿no? Pero con la diferencia que aquí es mili. Y como está en miliamperios, el voltaje sería 24 por 10 por 50 por 10 a la. ¿Cuánto es el mili? Menos 3. Menos 3. Entonces, 24 por 50. ¿Cuánto equivale? 1200. 1200. ¿Qué? Miliamperios. No, estamos calculando la potencia, no es en amperios. Ah, no, miliwatts. Miliwatts. Muy bien, miliwatts. ¿Ya? Eso es todo. Verificar siempre el prefijo y poner el prefijo acá. Verificar la unidad en este caso, de la potencia, la corriente, la resistencia. Verificar bien, ¿no? Esos son los detalles. Ya. Aquí tenemos nosotros igual potencia en los resistores. Es lo mismo. Calculamos la potencia igual con las mismas fórmulas. Son ejemplos nada más. Pueden revisar ustedes en casa. Tenemos nosotros aquí la conversión de energía y caída de voltaje a una resistencia. ¿Qué nos indica? Tenemos un voltaje, tenemos una resistencia 1, una resistencia 2. Siempre que existe voltaje, pasa por las resistencias y estas emanan calor. Pero obviamente existe la caída de voltaje porque esta consume. El voltaje que pasa por aquí no va a ser el mismo que pasa por acá, porque están en serie. Lo que consumió aquí ya se quedó y lo que consumió acá ya se quedó, entonces no es el mismo voltaje en serie, ¿no? Aquí nosotros identificamos lo que corresponde a las fuentes de potencia. ¿Qué es una fuente de potencia? Es un dispositivo que suministra potencia a una carga, nada más. Entonces las fuentes de potencia, las fuentes de voltaje suministra voltaje, la fuente de corriente suministra corriente, la fuente de potencia va a suministrar potencia. Eso es todo. Aquí tenemos nosotros una fuente de potencia, voltaje de salida, más menos, y vamos a tener una potencia de salida. Ahí continuamos con la materia. Ahora viene lo interesante. Circuitos en serie. Aquí nosotros tenemos circuitos resistivos en serie, circuitos en paralelo, circuitos mixtos. Y al final vamos a ver la ley de Kirchhoff. La potencia y energía ya lo vimos también. Nos hemos adelantado un poco, pero ahí están los temas. Listo, vamos con los circuitos en serie. Poner atención, por favor. Los circuitos en serie, ¿de qué se trata? Nosotros tenemos resistencias, resistores. Si los quiero colocar en serie, obviamente va uno tras de otro. Aquí tengo un punto de inicio, tengo un punto final, el punto A, el punto B. Coloco una resistencia R1 y seguido coloco una resistencia R2. Esto se llama resistencias en serie.
¿Cuántas resistencias tengo en serie aquí? 2. Dos. Muy bien, Dos. ahora tengo resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿Cuántas resistencias tengo en serie acá? 3. Eso es. Excelente. Y al final, ¿cuántas resistencias tengo en la última gráfica? 4. 4 resistencias. ¿Qué me indica a mí? Que un circuito en serie proporciona una sola trayectoria para el paso de la corriente. Significa que ingresa por aquí y sale por acá, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos. Tengo un punto A, ingresa la corriente por aquí y sale por acá. Tengo un punto A y ingresa por la corriente por 3 resistencias y sale por acá. Tengo un punto A, ingresa la corriente por 1, 2, 3, 4 resistencias y sale por acá. Tengo un punto A, ingresa la corriente por 1, 2, 3 resistencias y sale por acá. Tengo un punto A, ingresa por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 resistencias y sale por acá. Entonces, el circuito serie me dice que es el que proporciona solo una trayectoria para el paso de la corriente entre dos puntos, entre un punto A y un punto B. De modo que la corriente es la misma a través de cada resistor. ¿Qué les parece? Entonces la corriente es la misma por cualquier resistencia. En un circuito serie, ojo, en un circuito serie. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí dice que suponga que tenemos 5 resistores, están colocados en serie en una tarjeta Proto, como se muestra en la figura 5.3, conectamos en serie de modo que comenzando desde el terminal positivo y sea R2 del segundo, R3 del tercero y así sucesivamente hasta R5, trace un diagrama. Entonces estamos aquí en el protoboard. El protoboard, la continuidad, estos puntos tienen continuidad, solo así tienen continuidad, ¿no? Listo, entonces esta es resistencia 1. Tenemos aquí el punto A. Luego tenemos la resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia 4, la resistencia 5. Cabe recalcar si estos tienen continuidad y aquí está el positivo, aquí está el negativo. ¿Cómo conecto? Puedo conectar de aquí a este punto la 2. La 3, puedo conectar de aquí a este punto. La 4, puedo conectar de aquí a este punto. Y de la 4 a la 5 voy a conectar de aquí a este punto. ¿Qué les parece? Entonces, la continuidad son en un protoboard es las líneas verticales. Continuidad solo hay vertical, significa que toditos estos puntos tienen continuidad, pero este no tiene continuidad con este. ¿Estamos claros? Sí. Ingeniero. Aquí está la serie. Tenemos de la resistencia 1 este punto con este. También hubiese podido conectar este punto con este. Hubiese podido conectar este punto con este. Suena bien. Y hubiese podido conectar este punto con este. Cualquiera de ellos tiene continuidad, porque toda esta línea tiene continuidad y toda esta línea tiene continuidad, ¿no? Listo, entonces R1 se conecta en serie con R2, R2 con R3, R3 con R4, R4 con R5. Ya tenemos una trayectoria que comienza desde R1, R2, R3, R4, R5 y la corriente pasa por todas las resistencias. La corriente en un circuito en serie es la misma por todas las resistencias. Perfecto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Vamos a repasar. ¿Cómo están conectados los resistores de un circuito en serie? En una sola trayectoria. Una sola trayectoria, uno tras de otro. ¿Cómo puede identificarse un circuito en serie? Confirmen. Ya vimos. Cuando existe una sola trayectoria de la corriente eléctrica, ahí es que se puede identificar un circuito en serie. ¿Cómo están conectados los resistores de un circuito en serie? Uno tras del otro. ¿Sí?
Completa el diagrama esquemático para los circuitos mostrados en la figura 5.6. Resistencia 1, 1, la 2, de la 2 a la 3, comienza en el punto A, la 4 va a la 5, de la 5 va a la 6 y en la 6 termina. Confirmen. Comienza en el punto A. Ya, todos tienen una sola trayectoria, ¿no? Inicio, final, desde el punto A hacia el punto B. Todos tienen 2 puntos, desde un inicio hasta un final. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, por favor? De mi parte no, Inge. No, Inge. No, Inge. No, Inge. Vamos. Ahora, identifica la corriente de un circuito en serie. ¿Qué me dice? Para identificar la corriente de un circuito en serie, ¿nosotros qué hacemos? Verificamos que desde el lado positivo de la fuente siempre sale la corriente. ¿Desde dónde va a salir la corriente? Desde el lado positivo. Muy bien, entonces sale desde aquí y pasa por una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias y regresa al lado negativo. Aquí, ¿desde dónde ha salido? Desde el lado positivo. Pasa por la resistencia 3, por la 2, por la 1 y regresa. Sí, incluso ahí está la flecha. ¿Por dónde sale la corriente? Lado positivo. El lado positivo. Muy bien, y regresa, ¿no es cierto?, hacia el lado negativo. Si tengo una corriente de 1 amperio, en todas las secciones de un circuito en serie la corriente es la misma. ¿Qué significa entonces? Que la corriente es la misma en un circuito en serie en todos los resistores. ¿Estamos claros? Pregunta de prueba. La corriente eléctrica en un circuito en serie, ¿qué es? ¿Es igual? ¿Es diferente? Es igual. Es igual. Es igual. Es igual en Igual. todos los resistores de un circuito en serie. Perfecto. No hay más ciencia aquí. Resistencia total en serie. Vamos a ver. Ahora, la suma de los valores de resistores en serie. Significa que si yo tengo aquí una resistencia, la resistencia total en un circuito va a ser la suma. Si tengo una de 10, solo es 10. Si tengo 2 de 10 en un circuito en serie, ¿cómo voy a sumar? Las dos, pues 10 más 10 son 20. Si tengo 3 resistencias de 10, ¿cuánto voy a sumar? 10, 20, 30. ¿Qué les parece? En un circuito en serie las resistencias se suman. Vamos a anotar, por favor, las siguientes fórmulas. Fórmulas para calcular la resistencia total de un circuito en serie. Tenemos que la R total va a ser igual a la sumatoria de la resistencia 1, la resistencia 2, la 3, punto, hasta la cantidad de resistencias que exista. Si existe 5 resistencias, suman de la 1 a la 5. Si existe 10 resistencias, de la 1 a la 10. Si existe 20 resistencias, de la 1 a la 20. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la resistencia total va a ser igual a la sumatoria de todas las resistencias en serie de un circuito. La fórmula de la resistencia en serie. Aquí tenemos un ejemplo de una resistencia total que suma R1, R2, R3, R4, R5. Sumo todas las resistencias, 56 más 100 más 27 más 10 más 47, me da total un valor de 240 ohmios. Preguntas hasta aquí, por favor. Fórmula para sumar la resistencia total en serie. Lo único que hay que sumar es todas las resistencias que se encuentran dentro de un circuito. Y ese va a ser igual a la resistencia total o equivalente. ¿Estamos claros? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Me dicen la respuesta de la resistencia total de este circuito, por favor.
¿Qué equivale? Sumen rapidito. Una calculadora en el teléfono. Ocupe el teléfono para... 240. 140. 240 ohms. 40 ohmios. 240. Excelente. Muy bien. Perfecto. Conecte en serie los resistores de la figura 5.13 y determine la resistencia total. Tengo aquí yo una resistencia 1. ¿Cómo voy a conectar en serie? Desde este punto hasta este punto conecto la resistencia 1. La 2 obviamente va hacia la 3. Puedo conectar hasta aquí. De la 3 voy a conectar a la 4. De la 4 voy a conectar a la 5. Y obviamente este punto va a la... Perdón. A la... Y este punto va hacia el lado B. O va al positivo de la fuente y este va al negativo de la fuente. Y determina la resistencia. ¿Y de cómo determino? Obviamente, identificando por el código de colores. Como está en blanco y negro, pues no puedo ver los colores, pero a ustedes ya se les enseñó cómo identificar el código de colores, ¿no es cierto? Simplemente verifican los valores. 1, 2, 3, 4 franjas. La primera franja es el número inicial. Segunda franja el otro número. La tercera franja el número de exponente con el cual el multiplicativo. Y en la cuarta franja la tolerancia, sea del 5 o del 10%. Eso ya vimos, ¿no? Lo único que hay que sumar. 33 ohmios, 68 ohmios, 100 ohmios, 47 ohmios, 10 ohmios, me da un total de 258 ohmios. Es pura suma nada más. Tengo aquí cuál es la resistencia total del circuito. Sumen por favor. 39 más 100 más 47 más 100 más 180 más 68. Suman por favor. 534. 534. 534 ohmios. Excelente. No hay más complicaciones en lo que es esta suma de resistencias, ¿no? Tengo aquí igual un resistor, dos resistores, tres resistores. Si el medidor de todos los resistores me da un valor de 17.9 kilo ohmios, ¿cuánto será el valor de la resistencia 4? Resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4. No tengo el valor de la resistencia 4, pues, ¿qué debo hacer? Todas estas sumo y resto de esta, y me sale la resistencia 4, ¿no? Lo que hago es despejar R4 va a ser igual a R total menos la suma de todas estas resistencias. ¿Cuánto me da el valor, por favor? 10 kilómetros. 10. Ya, los demás. Sale ¿Puede repetir, por favor? 10 sale, Inge. 10 kilómetros. Sale 10 kilómetros. Muy bien, muy bien. Les estábamos diciendo que si tengo 4 resistencias, el medidor me está midiendo toditas las resistencias, pero este valor no lo sé. ¿Cómo puedo saberlo? Simplemente despejando, ¿no? Si la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3 más R4,
¿Qué hago? Despejo R4 porque el valor de R total es este. 17.9. Entonces R total es 17.9. Sumo los 3 y resto del 17.9, ¿no? 17.9 menos la suma de los 3 y me da 10, nos dicen los compañeros. Entonces aquí tengo R total es igual a R1, R2, R3, R4. Reemplazo los valores. R total es 17.9, resto de la sumatoria de estas, de 1 más 2.2 más 4.7, y la respuesta es 10 kiloohmios. Ahora, la fórmula para el cálculo de la sumatoria de resistores de diferentes valores es esta, ¿no? Sumo toritas. Ahora, cuando tengo resistores en serie de igual valor, ocupo esta fórmula, ¿no? Aquí va a ser igual si tengo 5 resistores de 100 ohmios, en vez de estar 5, 100 más 100 más 100 más 100, multiplico 5 por 100, que me da lo mismo, ¿no? Tengo un ejemplo acá. Encuentre la resistencia total de 8 resistores de 22 ohmios. En vez de estar sumando 22 más 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 22, que son 8, que me da igual a 176. Solo cuando son de la misma cantidad los resistores, ocupo esta fórmula de aquí, que dice que resistencia total es igual a 8 por 22. Y me da igual a lo mismo. Entonces ya saben, la fórmula para resistores de diferente valor, suman todos. Para cuando es del mismo valor, R total es igual a N, la cantidad de resistores, si son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coloco 8 por el valor de la resistencia, que es 22. 8 por 22 me da 176 ohmios. ¿Preguntas hasta aquí? No, Inge. No, Inge, sí está. No, bien. No, Inge, está entendible. Muy bien. Vamos acá. Dice, de los siguientes resistores, uno de cada uno están en serie. 1, 2, 3, 4 en serie. ¿Cuál es la resistencia total? Suman todos. ¿Cuánto es el valor? 11.2. Ya, muy bien. De los siguientes resistores están en serie 1, 2, 4. ¿Cuál es la resistencia total? Suman las 4, por favor. Los siguientes resistores en serie 56 y 1 de 330. ¿Cuál es la resistencia total? 498. 398. Muy bien. Solamente hay que sumar los valores, ¿no? No hay más. Ahora vamos a la aplicación de la ley de Ohm en un circuito en serie. Vamos a ver de qué se trata. Ya vimos cómo sumar resistores en serie. Ya sabemos la ley de Ohm. Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm en un circuito en serie. ¿A qué es igual la ley de Ohm? ¿Quién se acuerda? Intensidad se iguala a voltaje sobre resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Muy bien. Entonces, la intensidad total en el circuito en serie va a ser igual al voltaje total por la resistencia total. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué me dice? Los siguientes son los puntos claves para recordar cuando se analiza un circuito en serie. La corriente a través de cualquier resistor dispuesto en serie es la misma. Cuando se reconoce el voltaje total aplicado en la resistencia total, es posible determinar la corriente total. Significa que no podemos mezclar. La corriente total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. La corriente total no va a ser igual a cualquier voltaje ni a cualquier resistencia, sino totales con totales. ¿Sí? Cuando se conoce la caída de voltaje en uno de los extremos de los resistores en serie Rx, es posible determinar la corriente por medio de la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque la corriente total es igual
en serie a en cualquier resistencia. Entonces el voltaje sobre la resistencia. Cuando se reconoce la corriente total es posible encontrar la caída de voltaje. Entonces, la caída de voltaje en una resistencia va a ser igual a la corriente total por la resistencia que se está aplicando. Son fórmulas que debemos utilizar para poder realizar los ejercicios de ley de Ohm en un circuito en serie. La polaridad de caída de voltaje entre los extremos del resistor es positiva en el extremo del resistor que está más cercano al terminal positivo de la fuente. Entonces, mientras más cercano esté la fuente, ese terminal es positivo. Luego tenemos que se define que la corriente a través de un resistor circula en la dirección, va del extremo positivo del resistor hasta el extremo negativo, lo que ya vimos. Y por último, en el circuito en serie, una abertura impide el paso de la corriente y por consiguiente existe una caída de voltaje igual a 0 entre los extremos del resistor. El voltaje total aparece entre los puntos donde está la abertura. Perfecto. Vamos ahora a calcular aquí. Encuentra la corriente. ¿A qué va a ser igual la corriente, jóvenes? Ley de Ohm. Voltaje. Voltaje sobre la corriente. Sobre la resistencia. Realice el ejercicio, por favor. La resistencia total es la sumatoria de todas estas. 82 más 22 más 15 más 10. ¿Cuánto es la resistencia total? ¿Quién me dice? Rapidito, sume rapidito. 129. 129. 129. 129 ¿qué? Ohmios. Ohms. No puedo poner papas, no puedo poner mollejas, cabezas, pies, metros, centímetros. Tiene una unidad. Todos los valores tienen unidades de medida. Si estamos hablando de la resistencia, es ohmios. No son metros, no son centímetros, no son kilómetros, no son litros, son ohmios. El voltaje, ¿cuánto es? 25. 25. ¿25 qué? 25 voltios. Muy bien. Por lo tanto, reemplazando los valores en la ley de Ohm, puedo calcular ¿qué? Lo que me pide la corriente. La corriente total del circuito va a ser el voltaje total sobre la resistencia total. 25 voltios dividido para 129 ohmios. ¿Cuánto va a ser la corriente, por favor? 0.19. 0.19. 0.19 amperios. Eso, 19 amperios. Siempre tiene que decir con la unidad de medida, por favor. Entonces la corriente total es 0.19. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil el ejercicio? Fácil. Fácil. Facilito, solo es suma y división. Listo, aquí tengo la resolución. Sumo 82 más 22 más 15 más 10, 129. Reemplazo 25 voltios dividido para 129 ohmios, 0.19 o coloco 194 miliamperios, que es el prefijo métrico nada más, ¿no? Perfecto. Tengo ahora aquí, tengo una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias, 4 resistencias y una corriente. Me dice cuál es el voltaje. ¿Cuál es el voltaje total de la fuente? ¿A qué es igual la ley de Ohm con respecto al voltaje? 9.5 kilómetros. Ya la terminaste, ya sumaste tu resistencia total por tu I total. Resistencia total 9.5. 9.5 kilo ohmios. ¿Cuánto es la corriente? 1. Amperio. ¿Cuánto equivalen prefijos del kilo? 10 a la 3, el mili 10 a la menos 3. Este con este se va y la multiplicación de 9.5 por 1 me queda 9.5 ¿qué? 9.5. 9.5 voltios. 9.5. Voltios. Entonces aquí tengo la resolución, ¿no?
Sumo, me dice que es 9.5, muy bien. Luego multiplico 1 miliamperio por 9.5 kiloohmios. El mili es 10 a la menos 3. El kilo es 10 a la 3. Por lo tanto, los dos se anulan, ¿no? Y me queda 9.5 voltios. ¿Si está fácil o está difícil? Fácil. Facilito. Perfecto. Facilito. Listo. Preguntas hasta aquí, jóvenes, de todo lo que hemos visto el día de hoy. No, Inge. Ninguno, Inge. Ya. Todavía nos queda tiempo. Vamos a continuar con otros ejercicios. Calcula el valor, dice, del voltaje total o de salida. Si tengo un resistor de 5.6 kiloohmios, cambia a 3.9 kiloohmios con la corriente. Acá arriba. Lo único que me dice es que en vez de 5.6 cambia 3.9. 3.9. Y todo es lo mismo. Aquí ya no sería la misma resistencia total si cambiamos a 3.9. ¿Cuánto sería el valor? Esta ya no va. 7.8. 7.8. Multiplicando por 1. 7.8. Entonces el voltaje es 7.8 nada más, ¿no? Listo. Ahora por acá. ¿A qué valor máximo de poder variar el voltaje de la corriente de 5 mA? Ya. Calcule, me dice el voltaje entre los extremos de cada uno de los resistores. ¿Sí? Este detalle es diferente. Calcule el voltaje entre los extremos de cada uno de los resistores. Entonces, el voltaje aquí va a ser igual a I por R. Entonces, el voltaje aquí y aquí va a ser un valor X. Aquí va a ser otro valor, un Y. Aquí y aquí va a ser otro valor, un Z. Le doy nombres nada más, no es que eso se pone. Puede ser W, P, X, Y, lo que sea. Lo único que tengo que hacer es utilizar la ley de Ohm, que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. En este caso es la corriente total, porque la corriente siempre va a ser la misma en un circuito en serie, por la resistencia 1. ¿A cuánto es la corriente total? De 1 miliamperio. ¿Cuánto es la resistencia 1? Por 1 kiloohmio. El mili con el kilo se va. 1 por 1. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia 1? 1. 1 voltio. Por favor, calcular para la resistencia 2 y para la resistencia 3 el voltaje en el extremo de cada resistencia. ¿Cuánto sale en el voltaje en la resistencia 2? 3.3.
3.3 voltios. 3.3 voltios. 3.3. Tiene resistencia 3. 0.7 voltios. 4.7 voltios. 7 voltios. Perfecto, perfecto. Aquí tenemos 1 voltio, 3.3, 4.7 voltios. Eso es todo. La resistencia total, ¿cuánto es? La sumatoria de estas. 9. 9 qué? Ohmios. 9 kilo ohmios. El prefijo nunca se olviden. Ya tengo corriente, tengo resistencia. ¿Cuánto es el voltaje de salida? 9 voltios. 9 voltios, ¿no? Aquí está. Eso es todo lo que pide el ejercicio. Disculpen, que antes de que siga avanzando, ¿puede aprobar los temas a los que faltan? ¿No están aprobados de todos? No, faltan algunos. Ya, vamos ya entonces. A ver. Caluguillín, Anthony. Implementación de una máquina cortadora de espuma flex. Y pues se restan las negativas, ¿no? ¿Estamos claros, jóvenes? Aquí tengo una fuente de voltaje de 6 voltios. Una de 6 voltios y otra de 6 voltios. ¿Cuánto es la sumatoria de 3 fuentes de 6 voltios? 18 voltios. Muy bien, excelente. No hay más ciencia en esto, ¿no? Aquí, por favor, ¿cuál es el voltaje de la fuente total? O sea, la sumatoria de todas las fuentes. La respuesta dícteme. 18. 18 voltios. 10 más 5, 15 más 3, 18. Excelente. Acá tengo, dice, las 3 fuentes individuales pueden ser reemplazadas por una sola fuente equivalente de 18. Sí. Su polaridad como indica. Eso es todo. Tengo 2 fuentes. Una fuente más menos, la otra menos más. Conserva la que tiene mayor cantidad de voltaje. ¿Cuánto es aquí el valor de la fuente? 10 voltios. 10 voltios. Muy bien, son 10 voltios, excelente. Y obviamente reemplazo 10 voltios como voltaje de salida total, ¿no? Con el mismo valor de la resistencia en el mismo esquema. Nada más. Hemos terminado con fuentes de voltaje. Tengo aquí una fuente de voltaje de 100, una de 50 y una de menos 75. ¿Cuánto es el valor del ejemplo de la figura A? 100 más 75 voltios. ya, 100 más 50, 150 menos 75. ¿Cuánto me da? 75. 75 voltios. 95. 75 voltios, 75 voltios. Al lado de acá tengo una fuente, 2 fuentes, 3 fuentes, 4 fuentes. Más, menos, más, menos, menos, más, menos, más. Sumo estas dos, ¿cuánto tengo? 10 más 20, 30.
Jóvenes, confirmen cuánto es de voltaje en la figura B. volts. Ya muy bien, 15 voltios, eso es todo, ¿no? Pues hasta aquí nos vamos a quedar. Por favor, repasar todo lo que hemos visto para la prueba del día viernes. Estar atentos a cualquier indicación. Ya vamos a mandar las tareas.